Bien, bueno, agradeciendo a usted, compañera colega, por su ponencia y bueno, agradeciendo a todo el movimiento de derechos para la vida plena de los pueblos y la revolución. El día de hoy me encuentro muy contenta, muy llena, ¿no?, de esperanza de que nuestros pueblos en algún momento van a conseguir la libertad. Y el día de hoy lo reafirmo al verlos a todos ustedes aquí. Quiero dar un saludo especial a quienes son compatriotas míos. Pueden levantar la mano, por favor, peruanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Realmente me siento... por ello. Sin embargo, también esa alegría es porque sí tenemos esperanza, pero nuestro país el día de hoy se encuentra en dictadura. Y eso es lo que vengo a denunciar el día de hoy. Vengo a plantear puntos concretos con respecto a la criminalización de la protesta. Aquí también tenemos un despliegue, también un saludo a Ágora Popular. Y realmente estamos en una situación crítica. Y acá nuestros hermanos de Chile nos podrán entender porque también han vivido situaciones complejas de violencia policial, violencia estatal, violación a los derechos humanos, presos políticos, asesinados, heridos, perseguidos. Todo ello al día de hoy estamos viviéndolo en Perú. Y justamente desde los derechos humanos, como bien se ha planteado en este encuentro latinoamericano, que une fuerzas y voluntades, vamos a utilizar esta rama del derecho para que pueda ser un puño de unión y de lucha, porque eso es lo que tenemos que lograr. Bien, en ese sentido, mi ponencia va a aplicar de lo general a lo particular. Vamos a ir del contexto político y vamos a aterrizar en los casos particulares y la normativa tanto nacional e internacional que evidentemente al día de hoy se están violando. Bien, en el contexto político nosotros nos encontramos desde el 7 de diciembre del 2022 en una dictadura. Dictadura de Dina Boluarte, que no reconocemos como presidenta. Nuestro presidente es Pedro Castillo Terrones y al día de hoy él se encuentra como preso político. Él fue el primer preso político el 7 de diciembre del 2022, así como también la compañera colega Betsy Chávez. Y posteriormente los casos de Ayacucho, del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, 7 dirigentes detenidos. Posteriormente el caso de Cusco, el caso de Cuyo Grande, quienes tienen al día de hoy 4 jóvenes presos en las mazmorras y todos en cárceles de máxima seguridad. Así también hay miles de perseguidos. Y actualmente hay más de 2.000 casos abiertos en el país de terrorismo a personas que no han cometido delito, que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, pensamiento y opinión y protesta. Porque un artículo 45 de la Constitución dice que tenemos derecho a la insurgencia y también tenemos derecho a levantarnos en protesta si existe un gobierno usurpador. Y eso es nuestro derecho constitucional. Pero a raíz de ello, este gobierno ilegítimo de Dina Boluarte ha asesinado más de 90 hermanos y hermanas de las regiones del país, con discriminación, diciéndoles a todos terroristas, derramando sangre, muerte. Y mi mayor solidaridad a todas las familias que al día de hoy también nos escuchan. Y yo sé que desde Chile hay gran solidaridad y les agradecemos al pueblo chileno también por eso. El día de hoy vivimos una dictadura abierta en la cual han liberado al dictador genocida Alberto Fujimori hace 2 días. Cuando estaba viajando acá a Chile, habían sacado militares al aeropuerto. Y realmente estamos en una situación compleja, que solamente vamos a salir, evidentemente, con unidad, como lo que estamos haciendo al día de hoy. Este contexto nos aterriza a qué derechos se están violando y sobre todo por qué se están violando.
Y en ese sentido el terruqueo, el famoso terruqueo, se está utilizando como estrategia de guerra para aniquilar, para quitar la vida de las personas, para detener, encarcelar, criminalizar a todo disidente político de este régimen y en general del sistema. Ya venimos con el terruqueo desde hace muchos años y recordemos, nuestro país vivió un conflicto armado interno en los años 80, en los cuales se enfrentaron grupos subversivos y el Estado peruano. Y esa etapa ya pasó. En el Perú, lo que nosotros apostamos es a sanar las heridas del conflicto armado interno, porque hasta el día de hoy hay desaparecidos de ese tiempo, que fueron pues aniquilados, descuartizados, quemados, bombardeados en las cárceles del Perú por Alan García y Fujimori, casos como Barrios Altos y La Cantuta, en la cual está sentenciado y que al día de hoy pues esta libertad viola todo tipo de resolución y de norma internacional de la Corte Interamericana, que es la libertad de Fujimori. ¿Por qué cuento esto? Porque nuestra historia actual está muy ligada a nuestra historia pasada. Lo que está ocurriendo en el país es que no terminábamos de sanar una etapa y ahora nos abren la herida sangrando con otra ola de violencia estatal, con más presos políticos, más violación a los derechos humanos por el Estado. Y esto trae a las normas que evidentemente pues en algún punto se van a tener que judicializar. En ese sentido, a todas las personas disidentes que al día de hoy están consideradas terroristas, es por la ley 25475, que es la ley antiterrorista que promulgó Fujimori en los años 80, que ya debiera derogarse, ya no aplica en esta realidad, pero se está utilizando esta ley y la política multisectorial contra el terrorismo, desvirtuando lo que es terrorismo. Terrorismo no es protestar, terrorismo no es ejercer tu derecho constitucional. Se está utilizando este término jurídico para que sea cajón desastre, para que todo disidente se encuentre pues encarcelado 20, 25 años, porque esa es el tiempo en el que pide la Fiscalía de detención, y ahorita están en prisión preventiva de 18 y 36 meses todos los compañeros presos. Asimismo también está el plan multisectorial y esta ley antiterrorista, la denuncio, porque viola los artículos 7 de la Convención Americana ligada a la libertad personal, porque ninguno de ellos fue detenido en flagrancia delictiva y no existe ninguna orden judicial en ese encarcelamiento. Todos y todas fueron detenidos en situaciones pacíficas. Incluso si es que fuera un tema en la cual ha habido un conflicto en la protesta, no es proporcional 25 años de cárcel que pide la Fiscalía. Asimismo también tener folletos, panfletos de nueva constitución, de Dina asesina, es considerado ilegal en mi país, y eso también lo denuncio. Así también estas leyes criminalizadoras de la protesta, como la ley antiterrorista, viola el artículo 5, porque a toda persona en mi país que se le dice terrorista lo tratan como no ciudadano. Se aplica el derecho penal del enemigo y se desvirtúa el derecho garantista. ¿Y qué es el derecho penal del enemigo, estimados público? El derecho penal del enemigo se consolidó en la época nazi, en la Segunda Guerra Mundial, en la que evidentemente se le consideraba no ciudadano a quien era tu enemigo político. Y eso es inconstitucional e ilegal. Se viola el artículo 5, ¿por qué? Porque al considerarlo no ciudadano, lo puedes golpear, torturar, hasta matar, y nadie va a luchar por esos derechos. La integridad personal y psicológica de todos los presos políticos actualmente se encuentra mellada. Están en cárceles de máxima seguridad. Ha habido casos como el caso de San Marcos, en los que la policía ha ejercido violencia sexual a las mujeres detenidas, y lo denuncio el día de hoy aquí, porque se está perpetrando lo mismo que lo que pasaba en la dictadura de Fujimori,
en la que mujeres detenidas, el 83% según la Comisión de la Verdad, era detenida, violada, torturada, y muchas de ellas tuvieron sus hijos, y aún así no son considerados víctimas, y lo denuncio el día de hoy porque está pasando lo mismo. Asimismo también denuncio que se viola el artículo 8 y 25 porque no tienen debido proceso, no tienen garantías judiciales, no tienen audiencias públicas. Todas las audiencias son a puerta cerrada. Los jueces no le dejan hablar a los abogados en los casos, como el caso Perseo, el caso Olimpo, el caso Apolo, a todos ellos considerados afiliados a una organización terrorista. ¿Y cuál ha sido su delito? Ejercer su derecho a la participación política. Asimismo también denuncio que no están admitiendo los habeas corpus cuando es un derecho constitucional e internacional según la Corte Interamericana y la Convención Americana, que toda persona tenga ese derecho. Por tanto, no lo tienen. No tienen derecho a ver al abogado. En ese caso, les cuento en ese sentido el testimonio. Yo tengo el caso de Ayacucho, de Stephanie Elanya, de Yulisa Gómez, actualmente también de Betsy Chávez, y no nos han dejado verla por bastante tiempo, a ninguna de ellas, porque el terruqueo en mi país es mayor a las mujeres por una cuestión de doble opresión en el sistema, no solamente de desigualdad social, sino también de género, y eso también lo denuncio. Asimismo también se viola el artículo 24, porque es diferente a que sea una persona detenida, considerada enemiga del Estado. Cuando eres enemigo del Estado, como bien lo dijimos, si eres disidente, el gobierno te asesina y te consideran terrorista, y al final, al día de hoy, no hay justicia. No se ha abierto todavía el caso en la Corte Penal Internacional, y sí, en algún momento Dina Boluarte irá presa, y esa es nuestra lucha desde los derechos humanos como puño de lucha en el país. Asimismo también señalo que las condiciones carcelarias de los presos políticos se encuentran de manera inhumana. Todos y todas han sido torturados, todos. De alguna manera, al día de hoy hemos conseguido al menos que pueda tener un cese después de un año, pero todo este tiempo han sido torturados psicológica y físicamente. En las cárceles de máxima seguridad tenemos que vernos con rejas, con un vidrio, no pueden ver a sus familias, la comida no entra, la paila, que le llaman la comida de las cárceles, a veces no se lo da el INPE, que en este caso es dirigido por el Ministerio de Justicia. Es una tortura constante por un proceso en el cual nos encontramos al día de hoy en dictadura, y es la misma dictadura que también se vivió aquí con Pinochet y nosotros en el Perú con Fujimori. Bien, en ese sentido denuncio toda esta serie de violaciones a los derechos humanos, y tenemos nosotros razón de seguir luchando. ¿Por qué? Porque también fuimos a tocarle la puerta a la Corte Interamericana y a la Comisión, a las Naciones Unidas también. Y si bien es un espacio de élite académica, en la cual muchas veces no se pronuncia, como es el caso actualmente de Palestina, de todas maneras quisimos tocar la puerta y logramos que el relator Clement, que vino al Perú, informe a nivel nacional e internacional en la resolución final que lo que estaba ocurriendo en mi país no era terrorismo, sino por el contrario es un legítimo uso de derechos de la libertad de protesta, expresión, participación, opinión, y que ser disidente en mi país del régimen Boluarte no sea un delito. Eso ayudó mucho a que puedan ser liberados 3 de los 7 detenidos del Frente de Defensa de Ayacucho. Ellos se encuentran libres, pero al día de hoy igual reglados, que quiere decir seguidos, perseguidos, no tienen una vida digna. Cuando te consideran terrorista en mi país, pierdes trabajos,
pierdes el estudio, pierdes el proyecto de vida, pierdes todo tipo de derecho ciudadano que la Constitución y las leyes internacionales lo plantean. Y hablo de la Constitución, ¿por qué? Porque tiene mínimos estructurales, pero nosotros en el país, quienes luchamos por justicia social, evidentemente queremos una nueva Constitución, porque esa Constitución claramente fue planteada por Fujimori y ha dado carta abierta que también ocurra estas políticas genocidas de terruqueo, señalando a todos terroristas y que haya sido una justificación para tantos asesinatos, crímenes de lesa humanidad por parte de este gobierno, de este Estado, en la cual también incluso se está destapando las redes criminales que hay en el Ministerio Público, con Patricia Benavides. Todo se está cayendo, estimado público, y al día de hoy soy la voz de los que al día de hoy no tienen voz, porque realmente todos los días en el país luchamos para sus libertades, porque realmente incluso nosotros como abogados tenemos miedo de que nos puedan detener, pero tenemos que seguir firmes en eso, porque tenemos que utilizar nuevamente el de los derechos humanos como puño de lucha. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Y en ese sentido también quiero denunciar el caso Perseo. En el caso Perseo se encuentra mi madre procesada. Mi madre, una mujer de izquierda, que por ella me convertí en abogada, que puede ser que en enero puedan sentenciarla por terrorismo sin haber cometido actos, y yo el día de hoy lo denuncio. Tenemos una generación de mi edad muy luchadora, pero venimos también de situaciones dolorosas que al día de hoy tenemos que tomar posición, luchar, poner el cuerpo pese a las adversidades. Me siento muy contenta y pido el día de hoy al pueblo chileno y a todos los compatriotas de la Yala que se solidaricen con el Perú, que luchen con nosotros en contra de esta dictadura, que luchemos por todos los presos políticos de todo el mundo y que por fin nos podamos liberar de las garras del imperialismo, del capitalismo y de todo lo que implica la violación de derechos humanos en el mundo. Quiero y lucho todos los días por la libertad de nuestros pueblos, porque haya igualdad en el mundo y nuevamente no va a existir un país mejor con presos políticos. Libertad a todos los presos políticos. Libertad a Estefanía Lanya, a Rocío Melgar, a Piero Giles, a Alex Gómez. Libertad al presidente Castillo, primer preso político de la dictadura Boluarte. Libertad a Betsy Chávez, mujer fuerte, valiente, que al día de hoy se encuentra detenida en Anexo Chorrillos, máxima seguridad. Libertad a Joel David, a los 4 dirigentes de Cusco, y justicia para todas las familias que al día de hoy tenemos familiares perseguidos, procesados por delitos que no han cometido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. Vamos a dejar las preguntas para cuando terminemos. Gracias. Gracias, Indira. Damos el paso a Ira.